regresamos y tenemos que seguir hablando de la región, porque saben que en un continente como el nuestro, donde se han generado cercanías tan poderosas durante esta última década, tenemos que estar nomás atentos de lo que sucede. Pero bueno, por otro lado, recordemos que también se han empezado a diferenciar unos gobiernos de otros, y hasta aquellos que parecían muy cercanos se han ido distanciando. Tenemos que seguir tocando el tema de repente de los Estados Unidos, porque el vicepresidente ha llegado a la Argentina en una gira latinoamericana que ha decidido hacer, donde ha estado visitando varios países y, como decían nuestros analistas, de repente reinterpretando aquello que había dicho Donald Trump y que a todos nos hizo preocupar. Vamos a ver lo que sucedía en su visita en la Argentina. Adelante, por favor. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó el lunes a Buenos Aires en una visita de 24 horas durante la cual se reunirá con el mandatario argentino Mauricio Macri. Pence fue recibido en la estación aérea de El Palomar por el canciller Jorge Forí. Según su agenda en Buenos Aires, Pence ofrecerá una exposición sobre los lazos políticos y económicos entre Estados Unidos, Argentina y la región en la Bolsa de Comercio. Según altos funcionarios de la Casa Blanca, Pence destacará la agenda de reformas que Macri puso en marcha en Argentina desde que llegó al poder en diciembre de 2015. Argentina es la segunda parada del vicepresidente estadounidense en Latinoamérica, tras una escala en Colombia, en un viaje que también lo llevará a Chile y Panamá. La gira se enmarca en una ofensiva diplomática de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, cada vez más aislado internacionalmente, en medio de una severa crisis económica y protestas opositoras que dejan al menos 125 muertos en los últimos 4 meses. Pence advirtió el domingo que Estados Unidos no aceptará una dictadura en Venezuela, pero desalentó la opción militar que sugirió el presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué dice ese? Justo lo que tú decías, ¿no? Ese es de verdad, ese interpretando. Y bueno, sí, yendo un poco a lavarle la cara a Donald Trump después de sus sucesos. Seguro que sí. En algún momento había una hipótesis de que los demócratas en realidad preferían que Donald Trump permanezca en la presidencia porque era mucho más funcional para su retorno a Casa Blanca de los demócratas, dado que si en algún momento se activara un impeachment, que es muy complejo activar un impeachment en Estados Unidos, pero si se lograra hacer esto, entonces el sucesor natural sería Pence, ¿no? Y este es un hombre muy cerebral. Precisamente es el hombre cerebral. Todo lo contrario, ¿no?, de Trump. Todo lo contrario de Trump. Es un hombre además muy bien formado en las lides políticas, porque Trump es un inexperto en política. Trump no es político, para empezar. Entonces el hombre indudablemente generaría mucho más temor al interior de las fuerzas políticas, inclusive republicanas. Ahora, los republicanos verían con buenos ojos a Pence. Pero bueno, eso es un poco la formación de Pence. Esta gira que ha venido realizando, en alguna medida, el propósito no era lavarle la cara a Donald Trump, pero como el exabrupto ha sido tan fuerte, prácticamente ha sido inevitable poner en la agenda y corregir esta situación, más o menos descartando cualquier situación de esta naturaleza, que conociendo el temperamento de Trump, cualquier rato puede volver a decir, no, me reafirmo sobre lo mismo. Como en algún momento sucedió con el muro, ¿no? Con el muro, por ejemplo, sucedió que ya había una corriente de opinión al interior de los republicanos que estaban descartando esta opción, cuando de pronto un día Donald Trump sale y dice, no, el muro va y lo va a pagar México. Pero ¿cuáles serían entonces las conclusiones a las que tendría que llegar positivamente el vicepresidente luego de visitar todas estas regiones? ¿Qué es lo que se pretende finalmente? Fíjate, hay 3 países con los cuales Estados Unidos tiene una relación muy cercana y además funge algo así como una correa de transmisión entre los intereses de estos países. Estamos hablando ¿Colombia, México? No, en Sudamérica. Estamos hablando de Brasil, Argentina y Colombia. Okay. Son 3 países estratégicos para Estados Unidos. En Brasil, Argentina y en Colombia, además, tiene desplegadas una serie de bases militares, ¿no? Y hay un trabajo muy próximo, pero además de eso, tienen relaciones comerciales muy importantes.
Entonces, eso te configura que son socios estratégicos en la región y además afines en términos de políticos, no necesariamente ideológicos, porque Chile será un estado que no es precisamente de los más importantes para Estados Unidos, pero independientemente de Bachelet, la política chilena siempre es más pro-estadounidense que pro-europea, te diría, ¿no? ¿Qué se puede sacar en conclusión de esto? Que seguramente los acuerdos comerciales que son estratégicos para Estados Unidos y para los países de la región son los que se van a fortalecer, pero ¿qué está haciendo Estados Unidos en este momento? Está retomando una presencia geopolítica y política en la región, y eso es lo estratégico. Me suena así como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Entonces Donald Trump viene siendo como el policía malo que sale con sus exabruptos, dice torpezas, pero paralelamente va su vicepresidente a hacer sana, buenarse, a de repente estrechar lazos. Puede ser así, un vicepresidente que es la segunda persona más importante del país, amerita que vaya a cada uno de estos países para poder estrechar lazos, reafirmar todos estos convenios que se tienen, relaciones comerciales, etcétera. Sí, mira, permíteme, habíamos hablado de la intervención, injerencia de Estados Unidos y coincido plenamente con Franklin. Estados Unidos desde Jefferson se convirtió en el faro del mundo, etcétera. Pero mira, paradójicamente el 19 Wilson acuñó el término de libre autodeterminación de los pueblos. Fue un presidente americano que regaló al mundo todo este concepto que Naciones Unidas lo utilizó Cuba durante todo el bloqueo para combatir la resolución, obviamente la Helms-Burton, la libre autodeterminación de los pueblos. Pero obviamente hoy la intervención de los países, incluso más allá de lo que decía Franklin, Estados Unidos, China, Rusia, ese nuevo eje, perfectamente de acuerdo, pero hoy es fácil incluso que Bolivia, por ejemplo, se entromete de vez en cuando en asuntos internos de otros países, llámese Chile, por decir. La comunicación de hoy en día, el elemento tecnológico de las nuevas comunicaciones, permite eso. Antes era mucho más difícil. Volviendo a la visita de Pence a la región, además de los países que ha señalado, obviamente, Franklin, en cuanto a tratar de posicionar de nuevo la presencia de Estados Unidos con estos gobiernos que en la mayoría, salvo el periodo Kirchner, Estados Unidos, la Argentina y Estados Unidos no han tenido la mejor relación, pero históricamente sí ha habido una buena relación, etcétera. Macri apenas ha sido electo, se ha ido a Estados Unidos. Y tiene temas comerciales que ha tratado, ha podido solventar el tema de los limones, etcétera. Hay muchos factores en la agenda americana-argentina de tipo comercial importante. Colombia es fundamental. ¿Y qué decir, por supuesto? Las guerrillas han terminado de depositar su último ametralladora, etcétera. Es un proceso que Colombia, obviamente, es una relación estratégica de ambos países. Chile, Brasil ahora medida menos porque creo que la amerita la visita de un sí, amerita porque si nos damos cuenta, Trump en el último, desde que asume la presidencia, no ha tenido gestos muy claros. Se ha reunido con Macri, obviamente, ha estado con Santos, pero no ha habido una situación de Estado, y la presencia del vicepresidente Pence marca eso. Ya no es una declaración del presidente Trump sobre Latinoamérica, sino es una visita que empieza a tratar de dar las primeras, digamos, sembrar estas nuevas semillas para, me imagino, a corto plazo, estructurar en ciertos temas una unidad, y Venezuela inequívocamente será uno de esos temas para que Estados Unidos no parezca simplemente el que está llevando la bandera. Estados Unidos quiere que la región, al lado de Estados Unidos o detrás de Estados Unidos, logre alguna solución en Venezuela. Eso me parece más lógico, ¿no? Esa lógica me parece más interesante. Ir a hablar región por región, lugar por lugar, para poder decir hagamos un solo frente y resolvamos este tema de Venezuela, que se puede convertir en un conflicto para todos. Me parece muy interesante y cada una de las reflexiones que ustedes hacen son positivas. Pero no puedo dejar de hablar de la Argentina, ya que hemos aterrizado ahí junto con el vicepresidente americano. No puedo dejar de hablar de Argentina, que ha tenido unas elecciones muy particulares, las primarias, y aunque Kirchner ha dicho que la señora está loca y todo, hay cosas sorprendentes dentro de esto que se ha ido generando. Vamos a ver, la Argentina ha iniciado un escrutinio definitivo de las elecciones primarias que tuvo el día domingo pasado. Vamos a ver, por favor.
en medio de fuertes críticas al inusual proceso de conteo provisorio, finalizaron en Argentina las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Los resultados preliminares mostraron un avance del partido del presidente Mauricio Macri, aunque la expresidenta Cristina Fernández logró el empate en la importante provincia de Buenos Aires, territorio que representa un 38% del total del padrón nacional. La Cámara Nacional Electoral informó que hoy iban a comenzar a recolectarse las urnas y mañana martes arranca el escrutinio definitivo. Un recuento que va a finalizar el fin de semana de la próxima semana, lo que significa que la confirmación de una aparente victoria de la expresidenta Cristina Fernández en territorio bonaerense deberá esperar 10 días. Recordemos que al cierre del escrutinio provisorio, la diferencia de votos entre Cristina Fernández y el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, era de solo 6.690 votos sobre un total de 12 millones de electores. Bueno, vamos a ver cómo ha reaccionado la líder del kirchnerismo. Ante una multitud, Cristina Fernández se disculpó con los argentinos por la demora en la entrega de los resultados, un acto que consideró bochornoso. Esto que hemos vivido hoy, montar un show para que salga en el horario prime time de la televisión, como si tratara de un timbreo, o como si se tratara de subirse a un colectivo para simular algo, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto, y lo que menos se merecían era conocer cuál era el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Tal vez pensaron que esta noche nos íbamos a ir a dormir. No, nosotros no somos vagos, no nos vamos a dormir. Nosotros nos quedamos porque nunca dejamos el trabajo a medias. Nos gusta trabajar, es lo que mejor hacemos. Pero sinceramente es necesario que el gobierno escuche. Le pedimos solo eso, que escuche, no que nos escuche a nosotros, que escuche la voz de la sociedad que se ha expresado en las urnas. Y los hechos y los acontecimientos les han dado la razón. Ustedes mismos se están dando cuenta que muy rápidamente están cambiando los guarismos de la provincia de Buenos Aires, que se mantuvieron clavados en el 37% para el candidato oficialista hasta que terminó de hablar el presidente de la Nación. Se terminó ese show y comenzó a aparecer la realidad. Nosotros estamos muy confiados, muy tranquilos y estamos absolutamente seguros de que en un rato más se va a conocer la verdad. Bueno, explica un poquito a la población, porque nosotros hablamos de las primarias, que ha habido este escrutinio, etcétera, pero tal vez nuestra sociedad entera no sabe exactamente de qué se trata. Sí, es una modalidad diferente a la boliviana, sí, y a la de muchos países. Ellos tienen lo que se denomina unas primarias que renuevan una parte de lo que es, en este caso, su Cámara de Diputados y una parte de lo que es la Cámara de Senadores. Concretamente, de 250 diputados, 257 diputados, en este proceso se renuevan 127, casi la mitad. Y en el caso de senadores se renueva un tercio, 24 senadores. Esa es la configuración. Entonces, en este es sumamente importante, es sumamente estratégico, pero además, en términos de correlación de fuerza, Verónica, esta ingeniería electoral es muy interesante porque te puede cambiar la correlación de fuerzas en un momento en el cual no hay una renovación total. Y esto tiene mucho que ver con lo óptimo de tu gestión. ¿Qué ha sucedido este domingo? Ha sucedido que básicamente el oficialismo se ha reposicionado bien, increíble. Tiene 35% de todos estos escaños que se han disputado.
el kirchnerismo ha sacado algo así como 25% o 23%. El masismo o los no kirchneristas han sacado cerca de 15% y el masismo ha sacado cerca de 9%. Pero, ¿qué es el punto? Refiriéndonos a Masi, en todo caso, ¿no? Claro, Masistas, así me suena un poco. Refiriéndonos a Sergio Massa. A Sergio Massa, A Massa. Massa. Movimiento masismo se dice. Claro. Sí, ¿no? así lo llaman. Como el sí. más acá. Claro. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Mira, Caudillista, ¿no? esto puede predeterminar en alguna medida cuál va a ser el futuro del macrismo, porque Macri va o no va Claro. a una reelección. La situación es complicada porque precisamente en Buenos Aires es donde se ha producido un empate técnico, hay como 6.000 votos de diferencia, 8 milésimas de diferencia, centésimas de diferencia, cosa de que es realmente inédito, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Los resultados se han interrumpido al 95% de escrutinio y ahora lo que se está haciendo es el escrutinio oficial, que seguramente los resultados nos darán unos 2 días más. Ya te muestra que hay una presencia importante del kirchnerismo, pese a todo el deterioro que ha habido. Cristina Kirchner mantiene un bastión muy fuerte, pero eso en Buenos Aires. A nivel nacional hay un decremento. Los peronistas, a diferencia de la derecha en Argentina, todos devienen pues de esta misma raíz que es el peronismo. El Partido Justicialista tiene peronistas más conservadores, peronistas más radicales, peronistas medio de derecha, peronistas pero todos son peronistas. pero todos son peronistas, ¿no? El justicialismo no se puede entender la política en la Argentina si no es a partir de la historia del peronismo. Es una cosa extraordinaria para el estudio. Y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, Cristina Kirchner está en un empate técnico en Buenos Aires, pero se ha hecho dar una tunda en Santa Cruz, que es su tierra, que es precisamente su bastión principal. Ha perdido. Entonces, hay sorpresas cruzadas de ida y de vuelta. ¿Qué va a configurar esto? Esto configura, si entra Cristina Kirchner al Senado, que puede todavía ser, automáticamente Cristina Kirchner adquiere y se reposiciona como una futura candidata. Segundo, tendría fuero. Y este fuero inviabilizaría una serie de demandas que le han interpuesto durante todo este tiempo, porque el macrismo lo que quiere es inhabilitarla a como dé lugar, porque tiene un potencial muy grande para nuevamente ir a una elección. Entonces se está jugando en la continuidad de Macri, o sea, la candidatura de Macri y el retorno de Cristina Kirchner. En realidad muy es como si Cristina Kirchner estuviera retomando fuerza, ¿no? Que se haya alejado del poder solamente para regresar con mayor fuerza, y yo creo que también debe ser producto de una observación y un análisis de todo nuestro entorno acá en Bolivia, para ver qué sucede cuando te vas y en vez de irte y desaparecer, vas y te fortaleces y vuelves más grande. ¿Qué dices, Álvaro, por favor? Bueno, sí, complementando lo que decía Franklin. Este ejercicio democrático en la Argentina, bueno, se denominan las PASO, ¿no? Son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cuál era el objetivo de este ejercicio cuando fue imaginado? Fue democratizar los partidos o frentes, es decir, lo que se aspiraba era de que en un mismo frente participen 3, y hay un filtro, y el que mejor posición tiene, pues participe en octubre, a 60 y tantos días, el 22 de octubre tenemos ya las definitivas. Pero lo que ha hecho este ejercicio en la práctica es que sea un precalentamiento a las elecciones de octubre. Por lo tanto, el objetivo primario no ha sido cumplido, pero bueno, nos sirve un poco para el análisis. Es un termómetro fantástico. Fantástico, y acá obviamente hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. El macrismo, pese a que en un inicio ha tenido que tomar medidas muy duras, antipopulares, etcétera, etcétera, como decía bien Franklin, ha mostrado un buen resultado. Ha ganado por lo menos en 10 provincias, sin lugar a dudas. No solo Santa Cruz es una gran derrota para el kirchnerismo, porque obviamente, como decía también Franklin, el justicialismo, peronismo, peronistas no kirchneristas, etcétera, etcétera, todo el justicialismo es el sistema de partidos, ¿verdad? Entonces, San Luis, bastiones que los tenían bajo dominio de 30 años, Rodríguez Sá era un cacique en San Luis, han perdido. Córdoba, La Pampa, es decir, hay unos territorios en la Argentina que han estado bajo dominio kirchnerista o peronista por más de 30 años. Y bastiones duros.
Córdoba, ¿no? Es decir, gente que ha estado muchísimas ¿A qué décadas. ¿A qué atribuyes eso? Que la gente ha votado fundamentalmente con una expectativa. Hoy están claras las encuestas de que el argentino en su mayoría cree que la economía, la situación del país el siguiente año va a ser mucho mejor que es hoy. Okay. Es decir, O sea, entienden que hay medidas fuertes, claro, pero que hay una expectativa de esperanza. Qué bueno. Por lo tanto, para darle algo positivo a Cristina Kirchner, deberíamos decir también o pensar que esta señora ha convertido, obviamente, el apellido Kirchner en casi un sinónimo de corrupción, porque han tenido demasiadas denuncias, todavía está frente a la justicia, pero pese a ello, tiene un glorioso empate técnico en la provincia de Buenos Aires, lo que no ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires, que ha habido arrasado Lilita Carrió con cerca del 50%. Por lo tanto, Cristina vive, todavía no es un cadáver político. Correcto. No sabemos, si puede ser lo que dice Franklin, que además de la inmunidad que puede lograr, porque va a sacarle si candidatea va a sacar aunque salga segunda, porque el sistema es parecido al boliviano. 2 senadores por mayoría, 1 por minoría. Por lo tanto, si saliera segunda, pero aquí lo importante, entre otras cosas, es que si esto se repite, estos resultados se repiten en octubre, por ejemplo, el macrismo de 84 pasa a 106 diputados, en senadores sube 10, Kirchner se queda más o menos con lo que tiene, y el gran derrotado es Massa. Por lo tanto, todos van a apuntar al electorado de Massa, tanto Cristina como Macri, para que en octubre cambie la composición del Senado y Macri tenga más facilidades de gobernar. ¿Sabes qué? Esto era tan interesante. Esta mañana estaba escuchando el análisis de los argentinos y ya para cerrar solamente, los argentinos y Massa apostaban a que vayamos por la avenida del centro, decían, ¿no? Ni por un lado ni por el otro, vayamos por la avenida del centro. Y por lo visto los argentinos no tienen la más mínima intención de ir por la del centro. Si van por un lado o por la del otro. Gracias, Franklin, por haber estado. No, a ti las gracias, Verónica, como siempre un gusto. Muy interesante todo. Gracias también. Gracias, Verónica. Un gusto, Franklin. Igualmente, Álvaro. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos prestado atención. Hacemos lo que podemos acá con el material que se tiene y con los excelentes profesionales académicos que tenemos. Yo creo que a usted le ayuda eso a tener un panorama general y a poder interpretar las cosas de diferente manera. Ya no desde del desconocimiento, sino ya con la información, que sin duda alguna es el mejor de los poderes. Un abrazo, hasta la próxima.